Bien, chicos, son 12:10. Continuamos ya con la clase. Bien, la siguiente parte que nos toca hablar acerca del tema de hoy dentro de ecología tiene que ver con las relaciones que van a ocurrir entre los seres vivos. Bien, para esta parte nosotros vamos a tener a las llamadas relaciones intraespecíficas. Tengan mucho cuidado en las preguntas. Bien, te pueden preguntar por un lado o por otro. Intraespecíficas dentro de la misma especie, quiere decir organismos de la misma especie. Y también vamos a encontrar relaciones ¿bien? Como de Internet, entre distintas especies. Entonces, mucho cuidado con las preguntas por este lado. Dentro de las regiones intraespecíficas, bien, una de ellas viene a ser la llamada territorialidad. Las especies tienden a marcar, a ocupar un territorio y defenderlo. Tal es el caso, por ejemplo, que nosotros hemos visto a nivel de los perros. Bien, si tú tienes un perro en casa o tienes un perro en el barrio, vas a ver que estos perros tienden a marcar las zonas, bien, que básicamente les corresponde, lo marcan con orina. Y cuando llega un perro ajeno al barrio, ajeno a la zona, basta que uno de ellos ladre y todos empiezan a ladrar en conjunto, bien como para tratar de espantar o tratar de evitar el ingreso de este ser extraño. Lo curioso es que también cuando tú sales a pasear con tu perro, bien, y lo llevas a un barrio ajeno, él va olfateando, va oliendo, sabe que no está en su territorio, sabe que no está en su zona, ahí está tranquilo, evita ladrar, evita pelearse, porque también sabe ya por instinto que los perros de esa zona pueden salir en conjunto y atacarlo. Bien, entonces eso es una relación de territorialidad. Mucho cuidado con estos dos, predominio social y las llamadas sociedades. Bien, en ambos grupos va a existir las jerarquías. Bien, hay organismos dominantes, hay organismos dominados. Pero en el predominio social, bien, estas jerarquías se establecen, digamos así, por edad, se establecen por, digamos, por sexo, van rotando a medida que pasa el tiempo. En las sociedades no, las jerarquías se establecen uno por la diferencia morfológica que tienen, bien, y también la función que van a realizar, como por ejemplo, en sociedades tenemos a las abejas, las termitas, las hormigas. El ejemplo más básico es a nivel de abejas, ¿bien? Bueno, este es un ejemplo de termitas, pero da igual. En las abejas existe un organismo reina, ¿bien? El cual se encarga de poner los huevos para formar a toda la colonia. Bien, se va a formar lo que viene a ser un zángano, que es un organismo alado, que se podría decir que es el organismo rey, ya que su única función es aparearse con la reina. De los huevos que coloca la reina se van a formar los soldados, que se caracterizan por ser grandes, bien tener las mandíbulas muy desarrolladas, y también los obreros, que son muy pequeños. Entonces, ya notamos diferencias morfológicas. La reina se ve de cierta manera, el zángano, el rey se ve de otra manera, los obreros son grandes, cabeza grande, mandíbula fuerte, y los obreros son pequeñitos. Bien, otra cosa que también vemos en las sociedades es que el rol con el que naces va a ser el rol de toda tu vida, con el que mueres. En el predominio social, no. Bien, aquí las jerarquías van rotando, tal como es en el caso de lo que viene a ser a nivel de los lobos marinos. Bien, tenemos el macho alfa, el grande, y por aquí están las hembras y también los machos jóvenes. Y en algún momento este grande, este alfa, bien, ya va a ser un lobo viejo y va a ser reemplazado por otro alfa que va a tomar el control de toda la manada, pero también se ve muy claro en la manada de los lobos terrestres. Ahí también tenemos a los alfa, tenemos a los beta y tenemos a los omega. Bien, el alfa principalmente es el macho dominante, el que guía toda la manada, los defiende, bien les indica para hacer la cacería. Los beta vienen a ser el resto de hembras, los machos jóvenes, mientras que los omega vienen a ser ya los lobos viejos. En algún momento ese alfa va a envejecer y no va a poder cuidar a la manada y ese alfa va a pasar a ser un omega. Algún macho joven beta bien ya alcanzó la edad suficiente y va a pasar a ser el nuevo alfa. Entonces los roles van a ir cambiando, ¿bien? Para la subsistencia de la especie. Entonces eso es predominio social. No confundirlo con las sociedades. El rol no cambia, ya la diferencia está marcada desde que nace. Luego tenemos los casos de compensación. La compensación bien viene a ser el cuidado de crías propias y ajenas. Lo vemos sobre todo a nivel de los pingüinos emperadores, bien, cuando van a anidar lo hacen en conjunto, ponen los huevos, luego eclosionan en los nuevos pingüinitos y cuando los padres salen a pescar, salen a traer alimento, los padres que se quedan en tierra cuidan bien de todas las crías, sean propias, sean ajenas, y así se van turnando.
También lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los suricatos. Bien, las suricatas, cuando van a buscar alimento, vas a ver que algunos están bien paraditos en la entrada, vigilando, están ahí todos erguidos, bien, viendo que no venga ningún tipo de depredador por aire, por suelo. Va a haber otros que se encargan de lo que viene a ser escarbar túneles, buscar raíces, buscar alimento, y hay otro grupo que se encarga de cuidar a todas las crías y a los jóvenes, bien. Entonces, ahí también tenemos un ejemplo de compensación. En el caso de las migraciones, es muy importante que muchos organismos puedan, digamos, realizar estas migraciones para mantener en equilibrio a la población. Muchas aves, cuando llegan las épocas de frío, migran hacia el sur buscando el calor o viceversa, migran hacia el norte también buscando el calor, llegan a esa zona, bien, aprovechan para reproducirse, mientras pasa la temporada, ya los polluelos ya tienen cierto tamaño, ya pueden volar y continúan con el proceso de migración. También tenemos algunos peces, como es el caso del salmón. Los salmones nacen a nivel de un río, bien, ahí están los huevos depositados, eclosionan, salen los pequeños alevines, van nadando río abajo, cuando llegan a los océanos ya son juveniles, ahí van a crecer, se van a desarrollar, se van a convertir en salmones adultos y luego regresan, bien, al lugar donde nacieron, nuevamente pasan de los océanos hacia los ríos, llegan al estanque, a la laguna donde nacieron, depositan los huevos y mueren, completando su ciclo de vida, bien, ahí vemos los casos de migraciones. Por último, tenemos al gregarismo. El gregarismo es una agrupación temporal de individuos sin parentesco, ¿bien? Ya sea para obtener alimentos o defensa en grupo. Un gran ejemplo, los cardúmenes. Nosotros observamos que a veces los peces andan en gran cantidad en los bancos de peces, en los cuales muchos de ellos no pertenecen, digamos, a la misma camada, no pertenecen al mismo stock, es el término adecuado. Bien, hay peces que han nacido el verano, hay peces que han nacido en la parte de invierno, otros que han nacido el año siguiente, pero se juntan entre grandes y chicos. Todo eso con el fin de cuidarse y beneficiarse mutuamente. Bien, por ejemplo, cuando viene un depredador, uno de ellos lo detecta, rápidamente cambia el rumbo y el resto del cardumen lo sigue. Si el cardumen tiene que abrirse, lo van a hacer. Y han visto muchos videos que los peces lo hacen de manera coordinada, de una forma muy coordinada, bien, por así decirlo, porque están atentos con el pez que está adelante. Él cambia de ritmo, el otro pez lo va a seguir y así. Bien, todo eso permite la subsistencia. Pregunta, chicos, ¿están martillando al costado? ¿Se escucha? ¿Interrumpe la explicación? ¿No? Ah, ya. Ok, chicos, cualquier cosa me avisa. Bien. Entonces, esos vienen a ser las relaciones intraespecíficas, bien, relaciones que va a haber dentro de la misma especie. Cuando las especies empiezan a relacionarse con distintas especies, ya hablamos de relaciones interespecíficas, pero muchas de estas especies realmente no tienen relación alguna, bien, a eso se le conoce como neutralismo. Bien, cuando dos especies son completamente independientes, son completamente indiferentes, como por ejemplo una lombriz de tierra que está debajo del suelo y un insecto que está sobre un árbol. Bien, no hay relación alguna entre ambos organismos. Bien, básicamente neutralismo. Otro tipo de relación bastante marcada entre las especies viene a ser la competencia, bien, donde una especie va a tratar de ganarle a la otra, bien. Cada especie actúa desfavorablemente sobre la otra. Entonces, por ejemplo, vemos que las plantas, sobre todo, compiten por espacio, compiten por luz solar, y aquí tenemos a la planta llamada abrazo de la muerte, el cual crece sobre otra planta, bien. Entre ambos van a tratar de competir, pero finalmente la planta abrazo de la muerte gana, de ahí el término del nombre, bien, aprovechando mejor el espacio, obteniendo mayor cantidad de luz para formar sus nutrientes. Ahora, en esta parte también mucho cuidado aquí. Mutualismo, cooperación y también el término simbiosis. Son tres palabras que abarcan lo mismo, bien, un grado de dependencia. En la simbiosis, mutualismo, bien, se trata de organismos en los cuales yo te ayudo, tú me ayudas. Bien, ambos se benefician. Solamente que en la simbiosis, bien, la dependencia es a cierto punto en el cual si uno de los dos muere, el otro también perece en poco tiempo.
Bien, un ejemplo de simbiosis, por ejemplo, viene a ser los líquenes, en los cuales están formados por una parte un alga, por una parte un hongo, donde uno de los dos muere, básicamente el otro organismo con el tiempo también muere. Otro ejemplo de simbiosis, por ejemplo, es a nivel de nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos una relación simbiótica con las bacterias que habitan nuestro colon. Si nosotros perdemos a estas bacterias, a los pocos días estamos muriendo por la falta de vitaminas que nos aportan. Viceversa, si nosotros morimos, también las bacterias mueren con nosotros, al no encontrar los aportes, bueno, de nuestros alimentos que ingerimos. ¿Bien? Eso es una relación simbiótica, es una dependencia muy fuerte entre ambos organismos. En el mutualismo también hay ese tipo de dependencia, pero no es tan fuerte. Ambas especies se benefician, como viene a ser aquí, el caso del pez payaso con la anémona. Bien, esto no es cooperación, es mutualismo. El pez payaso aporta con la limpieza de la anémona, bien evita que se sedimenten muchos desechos, con lo cual la anémona, digamos, mantiene una vida sana, una vida adecuada. La anémona, por su parte, protege al pez payaso, permite que ponga sus huevos bien dentro de la anémona y evita que otros organismos ataquen a esos huevos. Si la anémona muere, el pez payaso va a buscar a otra anémona para tener ese tipo de relación mutualista. Si el pez payaso muere, la anémona deja espacio para que otros peces payaso también vengan, bien, y cumplan su función. Entonces, hay una cierta dependencia, pero no es tanto como la de simbiosis, donde uno muere y el otro también va a morir con el tiempo. En cooperación, bien, ambos organismos no tienen problemas para vivir por separado. Cada uno puede hacerlo por su cuenta, bien, pero si viven de manera conjunta es más beneficioso. Y un gran ejemplo viene a ser la nidificación de las aves, bien. Ustedes han visto que las aves pueden colocar su nido donde quieran. Bien, pueden hacerlo debajo de una teja, sobre un árbol, en un poste. Pueden vivir completamente separados unas aves de otras. Bien, pero cuando nidifican en conjunto, cuando por ejemplo ves un árbol y ves distintas especies de aves que han armado sus nidos, esto representa una ventaja, ya que si una de ellas detecta peligro, por ahí hay un mono, por ahí un depredador, bien que quiere atacar los nidos, rápidamente alerta a todas las especies de aves y todas pueden escapar o defenderse en conjunto. Bien, entonces eso es una cooperación. Hay cierta dependencia, pero no es necesaria para la supervivencia. Bien, pueden vivir de manera separada sin ningún problema, pero hacerlo en conjunto es más ventajoso. ¿Se entiende entonces, chicos, lo que vienen a ser esos tres? Simbiosis, mutualismo y cooperación. ¿Se logra diferenciar para cada caso? ¿A alguien le quedó dudas? ¿Todo bien? Ok. Ahora, aquí también tenemos otro punto. Bien, comensalismo y amensalismo, que son palabras que se parecen mucho e inducen al error. Bien. Cuando ustedes ingresen a San Marcos, una palabra que van a escuchar muy a cada rato, sobre todo cuando van al comedor, es la palabra comensal. Y ustedes van a ser comensales del comedor. Profe, ¿y eso qué significa? Significa que ustedes como especie, como organismo comensal, van a beneficiarse de la comida gratis que aporta San Marcos, mientras que el otro organismo ni se perjudica ni se beneficia, es completamente indiferente. Eso es ser un comensal. Bien, un claro ejemplo de una especie comensal es la que está entre la rémora y el tiburón. Cuando los tiburones salen a cazar, bien, van a cazar, digamos, peces por ahí, el tiburón aprovecha la parte del vientre, no come todo el organismo, aprovecha el vientre y el resto lo deja. Esos restos son aprovechados por las rémoras que viven, digamos, nadan cerca del tiburón o se adhieren gracias a unas ventosas que desarrollan, ¿bien? Y con eso se beneficia. Entonces aquí la especie comensal resulta ser la rémora, ¿bien? Es la que se beneficia. El tiburón ni se beneficia ni se perjudica. El amensalismo es lo contrario al comensal, donde la especie amensal se perjudica y la otra es indiferente, ni se beneficia ni se perjudica. Tal es el caso de la relación entre los ovinos, las ovejas, la lombriz de tierra y las aves. Te explico. Cuando las ovejas van a pastar al monte, bien, van, extraen pedazos de tierra, perdón, extraen plantas y estas plantas las levantan con un poco de tierra, dejando expuestos por debajo a las lombrices. Estas lombrices quedan a la vista, vienen las aves y las consumen. La lombriz es la especie perjudicada, viene a ser la especie amensal, bien.
mientras que la oveja ni se beneficia ni se perjudica, es completamente indiferente. Pregunta, chicos, ¿qué relación hay entre la oveja y el ave para este ejemplo? ¿Qué tipo de relación interespecífica hay para la oveja y el ave? Neutralista, comensalista, competencia, comensal. Correcto. El ave se ha beneficiado y la oveja es indiferente. En este ejemplo, el ave también sería un caso de comensalismo. ¿Bien? Ok. Para finalizar, tenemos lo que viene a ser parasitismo, ¿bien? Donde el parásito es el que se beneficia, ¿bien? Y el hospedero se perjudica. Tenemos una gran cantidad de ejemplos, sobre todo lo vimos en la parte de enfermedades, como por ejemplo la duele hepática que empieza a atacar el hígado, empieza a dañarnos, lo que viene a ser las tenias, ascaris lumbricoides, ¿bien? Todos esos problemas causados por nematodos que empiezan a parasitar nuestro cuerpo aprovechan los nutrientes y por supuesto nos perjudican. Aquí, por ejemplo, vemos una bacteria a nivel de estómago, debe ser Helicobacter pylori. Bien, empieza a desarrollarse, a consumir las paredes estomacales, generándonos daño. Otro ejemplo de parasitismo, por ejemplo, es aquí, la larva de la mosca que parasita las orugas. Bien, van a ver que algunas moscas depositan sus huevos dentro de la oruga y cuando estos huevos se eclosionan, la pequeña larvita de la mosca empieza a consumir a la oruga de adentro hacia afuera. Bien, donde al final la mata para poder salir. ¿Ok? Pregunta, chicos, ¿ustedes cómo benefician en casa? ¿Qué tipo de relación tienen con sus padres? Profe, somos parásitos. No. Recuerda que parasitismo es entre distintas especies. Bien. Simplemente son de la misma especie, pero todavía no generan aportes en casa. Bien. Por último, tenemos lo que viene a ser predación. Bien, que también es algo bastante notorio en la naturaleza, donde siempre va a existir un depredador y por supuesto va a existir una presa. Todo esto lo vamos a ver en las cadenas tróficas, de abajo hacia arriba. Bien, siempre hay un depredador y siempre va a haber una presa para ese depredador. Tenemos aquí, por ejemplo, tiburones y peces, bien que siempre van a ser cazados. Y por supuesto, los tiburones también van a ser presa de otro tipo de organismos. ¿Bien? ¿Queda claro, chicos? Toda esta parte de relaciones interespecíficas, aunque no lo crean, sí, se consideran parásitos incluso desde el feto, desde el vientre, ¿bien? Al embrión en desarrollo es considerado un parásito, ya que no le importa a la salud de la madre. Si el feto necesita algo, lo va a asumir. Bien, si la madre no está consumiendo calcio, el feto no le importa y lo consume. Lo saca de los huesos, lo saca de los dientes. Bien, el feto va a hacer todo con tal de sobrevivir. Bien. Ok, chicos. ¿Todo claro? Con relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Bien. La siguiente parte ya es un poco más de definiciones ecológicas y entramos con lo que viene a ser hábitat y nicho ecológico. Bien. Entiéndase por hábitat al lugar donde se desarrolla un organismo. Bien, el hábitat viene a ser ese espacio físico donde se va a desarrollar los individuos de una especie. Bien, como por ejemplo este cangrejo se desarrolla a nivel de las playas rocosas, ese viene a ser su hábitat. Nicho ecológico para muchos es una palabra nueva. Bien, nicho ecológico son las estrategias de vida que tiene el organismo para sobrevivir, es su día a día, es el papel, como bien dice aquí, que desempeña el organismo dentro de su ecosistema, bien dentro de su hábitat. Por ejemplo, este cangrejito, bien, ¿cuál es su nicho ecológico? ¿Cuál es su estrategia para poder vivir? Se alimenta de cierto tipo de organismos, bien se reproduce a nivel de huevos, los cuales los cuida, bien, va a vivir en las playas rocosas, sale por las noches para evitar ser consumido, bien, ayuda a lo que viene a ser las plantas, las algas, los corales, no le gusta el frío, principalmente son organismos de zonas cálidas y evita ser consumido por gaviotas. Bien, esto son las estrategias del día a día que tiene este cangrejito para poder vivir. Por ejemplo, chicos, si te preguntan, ¿cuál es el nicho ecológico de un león en la selva, en las sabanas africanas? En otras palabras, ¿qué hace el león en su día a día para seguir vivo? ¿Cuál es su nicho ecológico? Profe, en el caso de los leones, pues comen animales más pequeños, las hembras salen a cazar, principalmente es un macho el que está a la cabeza de todo, se pelean con las hienas, bien,
para evitar el territorio, marcan muy bien el territorio, consumen cebras, consumen eh, los búfalos, bien, cuidan a los cachorros porque son atacados por las cebras y así. Todo eso, todas esas estrategias vienen a ser nichos. Viven en zonas cálidas, también se considera nicho ecológico, bien su forma de vida en sí. Si te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el nicho ecológico de tu gato? ¿Qué hace tu gato para sobrevivir día a día? Profe, duerme todo el día. Es parte de su estrategia de vida. Bien, se la pasa durmiendo todo el día porque en las noches es bastante activo. Esa es su estrategia, actuar de noche. Los gatos son muy buenos, ven muy bien durante la noche. Bien, ¿qué pasa cuando el gato tiene hambre? ¿Qué hace? ¿Sale a cazar o te empieza a molestar? Profe, 50-50. Principalmente el gato casero tiende a molestarte, ¿bien? Te empieza a maullar temprano, te araña la puerta, te araña las zarzadas, está paseando con su bote de comida, porque es parte de su estrategia de vida. Ya aprendió que si te molesta cada rato, bien entiendes que necesita comida y tú vas a ir y le vas a servir su comida. ¿Bien? Entonces, esos vienen a ser parte de los nichos ecológicos. ¿Bien? Luego tenemos a lo que se conoce como sucesión ecológica, el cual también es una pregunta clave en San Marcos. ¿Bien? ¿Qué se entiende por sucesión ecológica? La sucesión viene a ser el cambio que va a ocurrir a nivel de las especies dentro de un área determinada. Bien, al igual que hemos visto a nivel de población de los ecosistemas, estos van cambiando continuamente por los factores abióticos, por los factores bióticos, todos ellos. Entonces, vamos a notar que en una serie de tiempo el ecosistema cambia. Como son las plantas las que van a determinar la base de todo ecosistema, nos vamos a guiar siempre por ellas. Y hay que entender, hay que sobreentender que luego de las plantas siempre llegan los animales. Bien, aquí vemos un terreno sin poblar que luego empiezan a llegar unas pequeñas plantas, bien, las plantas pioneras, unas hierbas que aparecen. Luego empiezan a crecer algunos arbustos, se va formando un bosque joven, hasta que finalmente se forma un ecosistema ya maduro, bastante complejo. En cuanto a los tipos de sucesión ecológica que nosotros vamos a estudiar, vienen a ser tres. Número uno, la sucesión evolutiva. Esta ha ocurrido una sola vez en la Tierra y como dato para que hoy no puedas dormir, recordar chicos que los organismos se desarrollaron en primer lugar a nivel de los océanos, a nivel de los mares. Los tiburones son más antiguos que la aparición de la madera por primera vez. Bien, ya existían tiburones hasta que por primera vez surgió la madera. En algún momento en la carrera evolutiva, bien, las plantas lograron colonizar la parte terrestre, fueron los primeros en llegar. Bien, a eso se le conoce como sucesión evolutiva, cuando los organismos vivos emergen del agua, bien, e invaden la tierra. Ejemplo claro, los líquenes fueron los primeros en salir del agua y llegar a la tierra. Profe, quiere decir que si, por ejemplo, hoy en día encuentro que una planta, un alga, poco a poco está colonizando la parte terrestre, ¿es un ejemplo de sucesión evolutiva? No. La sucesión evolutiva ha ocurrido una sola vez. Fue la primera vez, bien, la primera y única, en la que las plantas salieron de los mares y colonizaron la parte terrestre. Si hoy en día vemos que otras plantas están haciendo ese proceso, ya no tiene sentido. La Tierra ya está colonizada, ya existen seres vivos en este ambiente. Por lo tanto, ya no es una sucesión evolutiva. Bien, entonces solamente ha ocurrido una sola vez cuando las plantas salieron de los océanos a colonizar la Tierra. Lo que sí vamos a ver constantemente vienen a ser sucesiones de tipo primarias y sucesiones secundarias. Bien, se considera que una sucesión es primaria cuando tenemos un área completamente despoblada de vida. Bien, hay 0% de vida, no hay flora ni fauna. O si hubo vida en esa área, fue destruida al 100%. Quiere decir otra vez, no hay nada, pero por un acontecimiento natural. Repito, va a ser una sucesión primaria cuando yo tengo un área donde nunca ha habido vida o si hubo vida fue arrasada completamente. Bien, las plantas que poblen esa zona va a tratarse de una sucesión primaria. Se trata de una sucesión secundaria cuando la vida es reemplazada por otra. Por ejemplo, aquí tenemos hierbas y luego aparecen arbustos. Esto es sucesión secundaria. O cuando se destruye un ecosistema, pero sobrevive parte de él. Cuando
de total del ecosistema, bien solamente una parte es completamente destruida y esta pequeña porción que logra sobrevivir aprovecha ese espacio y lo empieza a poblar. Bien. También cuando la destrucción es provocado por el ser humano, ya sea en parte o ya sea totalmente. Las nuevas plantas que empiecen a habitar esta zona, bien, va a ser de tipo secundario. ¿Ok? Entonces, repito, en resumen, se considera una sucesión secundaria, bien, cuando un área tiene ciertos organismos y con el tiempo son reemplazados por otro, sucesión secundaria. O cuando hay ciertos organismos, un evento destruye parte de estos organismos y los que sobreviven aprovechan el espacio y empiezan a poblarlo. O cuando tienes un área y los organismos son destruidos en parte o en su totalidad por acción humana. Cuando hay intervención humana, hablamos de sucesión secundaria. Bien, vamos con algunos ejemplos. En la zona de Canarias, en la isla de Las Palmas, se activó un volcán. Este volcán ha arrasado bien con las 2/3 partes de la isla. Pregunta, chicos, las plantas que nuevamente repoblen estas 2/3 partes, ¿qué tipo de sucesión representan? Primaria, secundaria. Secundaria, profe, ¿por qué? Porque el volcán no arrasó con toda la vida, fue un evento natural, pero ha sobrevivido una parte y esa parte está aprovechando ese espacio para poder colonizarlo. Es un evento secundario, repito, en una primaria tiene que ser el 100%, tiene que ser un área sin vida alguna, bien, todo tiene que ser destruido. Otro ejemplo, frente a las costas de Lima, bien, esto es real, está surgiendo una cordillera submarina, en el que de aquí a miles de años van a formar una cadena de islas, bien frente a Lima. Las primeras plantas que colonicen estas islas, ¿qué tipo de sucesión sería? Primaria, secundaria. Primarias. Bien, serían primarias. Profe, ¿por qué? Porque en esas zonas nunca hubo vida. Las primeras que lleguen van a ser sucesión primaria. Van a llegar a arbustos que luego van a ser reemplazadas por árboles y ahí ya serían sucesión secundaria. En la zona de Brasil, año tras año, bien, es necesario lo que viene a ser ampliar los terrenos agrícolas, bien, pero algunas personas, bien, para tratar de renovar las tierras, lo que hacen es arrasar con los árboles y luego volver a plantarlos, de llamada reforestación. ¿Estos nuevos árboles representan una sucesión primaria o secundaria? Secundaria, correcto. Bien, hay intervención humana de por sí. Así vuelvas a plantar la misma especie, ya el ser humano ha intervenido. Las plantas que crecieron luego en Hiroshima y Nagasaki, luego de la bomba nuclear, ¿qué tipo de sucesión representan? Hiroshima, Nagasaki. Secundaria. Toda la vida que existía en esa zona fue arrasada por mano humana, ¿bien? Por la mano del hombre. Las nuevas plantas que luego poblaron esta zona desprovista de vida son un ejemplo de sucesión secundaria. Siempre que interviene el hombre, chicos, automáticamente, sucesión secundaria. Último ejemplo. En Lima se prevé un terremoto de grado 9 o más. Supongamos que ocurre un terremoto de grado 10 y arrasa con toda la vida de la zona de Lima. Las primeras plantas que surjan, ¿qué tipo de sucesión serán? Correcto, primaria. Es un evento natural el cual ha arrasado con toda la vida, toda, absolutamente toda. Las primeras en surgir va a ser de tipo primario. Y una de Yapa, el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Bien, la vida que surge después de esa, ¿qué tipo de sucesión es? ¿Primaria o secundaria? Evolutiva no, evolutiva antes una sola vez y ya se dio. Es secundaria. Profe, ¿por qué? Pregunta, ¿el meteorito mató a todos los seres vivos? En el área sí, pero de manera general no. Los que sobrevivieron aprovecharon el espacio y se desarrollaron. ¿Se acuerdan? Radiación adaptativa. Los pequeños mamíferos que lograron sobrevivir en cuevas salieron, aprovecharon el espacio y empezaron a formar nuevas especies. Bien, ok.
No te preocupes, no te van a poner preguntas tan ambiguas. Bien, esto es verlo desde afuera. En el área, en la zona de impacto, ahí sí, por supuesto, toda la vida fue destruida por un evento natural y las plantas en esa área de impacto, a eso sí es una evolución para una sucesión primaria. Bien, sobrevivieron gran cantidad de animales porque el impacto fue en México nada más. En el resto del globo todavía había seres vivos. Por eso que todavía tenemos reptiles hoy en día. Bien, el siguiente punto, todo claro chicos con sucesión, ninguna duda, consulta. Bien, esta parte es muy importante porque muchas preguntas vienen en este tema. ¿Todo bien? Ok. El siguiente punto es acerca de equilibrio ecológico y restauración de ecosistemas. Los ecosistemas, mientras más especies abarquen, son ecosistemas más complejos y con el tiempo se han vuelto ecosistemas más estables. Bien, la estabilidad es tal que permite mantener una gran cantidad de organismos en una cadena trófica. Por ejemplo, en esta red trófica vamos a señalar algo simple: hierbas, conejos y zorros. Bien. Existe una cantidad suficiente de hierbas que permita que una población de conejos subsista y a su vez ésta pueda alimentar a los zorros. Pregunta, chicos, si por ahí surge de moda la piel de zorro, ¿bien? ¿Qué pasa si la población de zorros disminuye? ¿Qué ocurre con la población de conejos? ¿Sube o baja? Aumenta. ¿Y qué ocurre con la población de hierbas? Disminuye. Esto es un efecto top, de arriba, down, hacia abajo. Esto es un efecto top-down, cuando alteramos a ciertos organismos y generamos esta reacción en cadena. Vamos por aquí. ¿Qué pasa si las hierbas, por efectos del cambio climático, empiezan a escasear? Disminuye. ¿Qué pasa con los conejos? Disminuyen, empiezan a morir de hambre. ¿Y qué pasa con los zorros? También empiezan a morir de hambre. ¿Qué ocurre ahora si empieza la caza de conejos? Empezamos a afectar la población de conejos. ¿Qué pasaría con las hierbas? Aumentan, correcto. ¿Y qué pasaría con los zorros? Disminuye. Algo que también quiero que notes, chicos, en todo ecosistema, aquellos que se encuentran en el top, en la cima, entre comillas, porque realmente no lo están, siempre, ¿cuál va a ser el efecto en estos grupos? Disminuir. Aunque no lo crean, el organismo top es el más sensible de todo el ecosistema. Y pregunta, ¿quién es el organismo top a nivel terrestre? ¿Quién es el organismo top en la Tierra? El ser humano. El ser humano está destruyendo su propio ecosistema y te va a caer tarde o temprano. Bien, te va a caer la ley. El ser humano, por ser el top, es el que más va a padecer los efectos del llamado cambio climático. Bien, entonces cuando nosotros tenemos un ecosistema complejo y estable, hablamos de un ecosistema maduro, los niveles de población de cada organismo es el adecuado. Si estos niveles se ven alterados, va a generar una reacción en cadena hacia cualquiera de los lados, hacia abajo, hacia arriba o hacia ambos lados. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a mantener un ecosistema y también en algunos casos a restaurarlo. ¿Qué significa before? ¿Antes o después? Antes, ya no se confunde. After, después. Bien. Entonces, aquí vemos un ecosistema que ha sido alterado. Se considera que una restauración de ecosistemas es la adecuada cuando existe la mínima perturbación. Bien, quiere decir con el mínimo esfuerzo, el ecosistema tiene que regresar, bien, a una forma estable, compleja y madura. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con una laguna contaminada, no sé si han visto la noticia de este peruano, bien de ascendencia japonesa, que creó unas partículas, un alimento que le agrega el agua y permite que rápidamente las lagunas, bien, se, digamos, regresen a su forma natural. Ahí entonces el trabajo fue mínimo. Bien, simplemente agregamos esta sustancia, atrapa las partículas tóxicas y toda la vida en la laguna se restaura. Muy distinto, por ejemplo, si en esta zona yo no tengo estudios de ecología, quiero hacerle un ambiente natural. Agarro, remuevo toda la tierra, quito la tierra que no sirve, pongo tierra buena, empiezo a plantar
plantitas que a mí se me antojan, que se ven bonitas, le agrego una laguna artificial. Eso no es restauración de ecosistema. Estoy cambiando completamente el ecosistema, estoy creando uno artificial porque estoy teniendo un impacto muy fuerte. Bien, una restauración de ecosistemas, la base es el mínimo impacto en ellos va a generar que el ecosistema por sí solo regrese a ser estable. Bien, eso es la verdadera restauración de ecosistemas. Aquí también, chicos, hay que señalar lo que viene a ser la higiene ambiental. Ya en la clase de salud la semana pasada vimos lo que viene a ser higiene como definición. Es una ciencia que permite conservar la salud, evita enfermarte. En el caso de la higiene ambiental hay que evitar que el ambiente, bien, se enferme. Y para eso, bien, vamos a seguir ciertos pasos. Número uno, tenemos que conocer nuestro propio ambiente. Eso se realiza a través de los estudios. Bien, tenemos que tener estudios del ambiente, saber cómo se está desarrollando. Gracias a esos estudios, nosotros vamos a aprender a prevenir el deterioro de este ambiente. Bien, vamos a aprender a mantener un control, a saber utilizar los recursos, porque tampoco se trata de simplemente no tocar, sino aprender a utilizarlos a nuestro beneficio, pero sin perjudicarlo. Y todo eso también conlleva a mejorar las condiciones, bien, las condiciones del propio ambiente, para que se adecue también a nuestras necesidades. Bien, todo ello nos ha llevado a que nosotros tengamos y desarrollemos tratados, convenios y protocolos internacionales. Bien, vamos a señalar algunos como importantes en el examen, también tiene que conocerlos como cultura general. Por ejemplo, la Declaración de Estocolmo del año 72 fue la primera declaración respecto al propio medio ambiente, que es muy importante conservarlos para la subsistencia del ser humano. Los que subrayo son los que pueden preguntar. CITES. Pregunta, ¿de qué se encarga CITES o qué permite, bien, el convenio de CITES? ¿Cuál es el principal contrabando que ocurre a nivel de la selva? ¿No han visto? ¿Qué está prohibido sacar de la selva? Ya sea por vía terrestre, vía marítima y peor aún por vía aérea. Especies. Bien, cuando ven alerta aeropuerto van a ver que CITES está ahí. Bien, CITES es el convenio, bien, sobre el comercio internacional de especies de flora y fauna. Va a proteger a estos organismos para que no salgan de sus ambientes naturales, no sean cazados, bien, simplemente para poder tenerlos en colecciones privadas. Bien, protege a la fauna y a la flora. Luego tenemos la Carta Mundial de la Naturaleza, el cual también recalca lo que viene a ser la protección medioambiental. Y vemos por aquí al Protocolo de Montreal, muy importante porque gracias a él recuperamos algo que casi lo perdemos. El Protocolo de Montreal, ¿sobre qué actuó? Les ayudo. Gases fluorocarburados. La capa de ozono, correcto. Frente a la inminente pérdida de la capa de ozono en varias regiones y por supuesto la radiación ultravioleta que iba a darse por la pérdida de esta capa, bien, el protocolo de Montreal establece las bases y el compromiso para reducir el uso de estas sustancias que afectan y dañan a la capa de ozono. Actualmente, gracias al protocolo de Montreal, la capa de ozono se ha recuperado y ya salió de esa zona de peligro. Bien, luego tenemos el convenio de Basilea 1989, desarrollo de energías nucleares. El convenio de Basilea surge bien como una respuesta frente a los residuos radiactivos y los peligros químicos, cómo deben ser tratados, bien, para evitar la contaminación de otros lugares, de otras zonas. El convenio sobre el cambio climático, su propio nombre lo dice, tiene que ver con los primeros indicios de que el clima estaba cambiando y que nosotros éramos los responsables de estos, bien. Luego tenemos el convenio marco sobre diversidad biológica, el cual también abarca acerca de lo que viene a ser el cuidado de las especies, mantenimiento de las especies, evitar la pérdida de biodiversidad y se relaciona otra vez con el medio ambiente, ¿bien? De manera, bueno, bastante general. Kioto, muy importante. El protocolo de Kioto. ¿Qué nos dice el protocolo de Kioto? ¿Qué cosa debemos dejar de liberar al ambiente? Los gases de efecto invernadero, correcto.
Bien, gases de efecto invernadero como cuáles. Esto también lo vamos a ver en la siguiente clase, pero vamos adelantando algunas ideas, como el CO2, vapor de agua, metano, bien, y otros compuestos nitrogenados, bajo la forma de aerosoles, por supuesto, bien. Protocolo de Cartagena, año 2000, año de la revolución genética. ¿Qué nos protege? Mejor dicho, ¿por qué se desarrolló el protocolo de Cartagena? El ser humano vio que la genética ahora tiene un potencial muy fuerte para poder alterar a los seres vivos a voluntad. Y esto implica, por un lado, ya les expliqué, pérdida de biodiversidad, por otro lado, implica, bien, un desarrollo social muy marcado de aquellos que pueden pagar tratamientos genéticos, aquellos que no pueden pagarlo, con lo cual el protocolo de Cartagena, más que todo, es para evitar los abusos de la biotecnología. ¿Bien? El Acuerdo de París es una reafirmación del Protocolo de Kioto, bien, que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, pero fue firmado en el año 2015, pero recién entra en vigencia a partir de qué año. ¿Cuándo finaliza Kioto? 2020, correcto. Bien, inicia a partir del 2020, bien, hace un par de años. Entonces, chicos, muy importante esos seis que acabo de subrayar, que son, digamos, es lo que más preguntan por cultura general y saber en qué se relacionan. CITES con flora y fauna, Montreal con la capa de ozono, que ya lo recuperamos, Basilea con los residuos radiactivos, residuos químicos, Kioto, París, bien, gases de efecto invernadero y Cartagena, año 2000, revolución genética, con los peligros, bien, de la biotecnología. Bien, ok. Ya para finalizar, chicos, tenemos que hablar acerca de los biomas del Perú. Bien, recordad que el Perú presenta geográficamente un punto bien clave en todo el desarrollo. Por un lado, tenemos lo que viene a ser la cordillera, bien que ha generado pisos altitudinales, que hacia este lado de los océanos, bien tenemos toda la franja de costa, una zona desértica, una zona también bastante próspera para cultivos, por la gran cantidad de ríos, bien de afluentes que vienen de las cordilleras. Por otro lado, hacia la otra parte de la cordillera, tenemos la parte de la selva, ¿bien? Caracterizados con climas más cálidos, climas más tropicales, que también permiten el desarrollo en abundancia de flora y fauna. Entonces, en biomas terrestres a nivel de Perú, tenemos selvas, tenemos bosques caducifolios. Profe, ¿qué es eso? Caduci, caducan, folios, hojas. Cuando las hojas se caen, bosques que durante ciertas épocas del año pierden gran cantidad de hojas. Pero también tenemos bosques perennes, ¿bien? Perennifolios, que mantienen sus hojas todo el año. Tenemos bosques de coníferas, bien, estas plantas gimnospermas que desarrollan conos como parte reproductiva. Tenemos zonas de praderas, zonas de sabanas, bien, taigas, estepas, desiertos, tundras, sí, hay pequeñas zonas de tundra, pero las tundras principalmente se desarrollan cerca hacia los círculos polares. Son zonas muy frías. En la parte acuática tenemos tanto dulceacuícolas o también conocidos como aguas continentales dentro del continente, ríos y lagos, ¿bien? Lóticos y lénticos. Pregunta, un ejemplo de lótico. Profe, ¿qué cosa es un lótico? Un río. Agua en movimiento, río, quebradas, ¿bien? El río Marañón, el río Amazonas, cualquiera de ellos. ¿Qué cosa viene a ser un léntico? Un lago, laguna, agua en posada. Bien. Ejemplo de léntico, ¿qué lago conocen? Que no sea Titicaca. Viajen, señores, viajen, están jóvenes. La laguna de Paca, Yanganuco, tienen varias, bien, para visitar. Entonces, a nivel de acuícolas tenemos ríos, lagos, lagunas. En la parte marina, bien, o también conocida como la parte oceánica, tenemos zonas litoral, bien, zona litoral, que viene a ser la zona que está pegada al continente, también conocido como nerítico, y zona oceánica, que viene a ser ya mar adentro, mar profundo, o también conocida como pelágica. Bien, entonces son biomas que están presentes a nivel de Perú. Por último, tenemos lo que viene a ser la explosión demográfica e implicancias. Bien, de por sí, los procesos evolutivos humanos, no evolutivos biológicos, sino evolutivos como sociedad, han conllevado a que el ser humano cada vez sea más numeroso, más y más.
Entre ellos iniciamos con lo que viene a ser la revolución con el dominio del fuego, bien, lo cual permitió que mayor cantidad de seres primitivos sobrevivan. Luego tenemos la revolución agrícola, bien, la que permitió que por primera vez empiecen a formarse las primeras ciudades porque los seres humanos aprendieron a sembrar alimento, bien. Luego de eso, cuando aparecen en las ciudades, de ahí saltamos hacia la revolución industrial, ya que gracias al desarrollo de industrias, bien, sobre todo la máquina de vapor, permitió que estas zonas empezaran, digamos, a tener una gran cantidad de afluencia humana, desarrollando las primeras grandes ciudades, las primeras grandes urbes, bien. Por otra parte, en las zonas de campo, donde se requería mayor cantidad de mano de obra, empezaron, digamos, a generarse grande cantidad de familias. Y es muy común hoy en día. Si ustedes, por ejemplo, ven familias de sus abuelos, bisabuelos, ellos han tenido, digamos, numerosos hijos, sobre todo si provienen de zonas de la sierra. ¿Bien? 8 o 10 hijos. Actualmente ya no se tiene tantos, ya sea por temas económicos o también por temas de espacio. Por otra parte, también lo que viene a ser los temas médicos, los avances médicos, han permitido que el ser humano en cuestión de pocos años duplique su esperanza de vida. Bien, en lo que viene a ser en las épocas medievales, incluso antes de los años 1900, la esperanza de vida de un ser humano era básicamente de 40 a 50 años. Con el desarrollo de vacunas, fármacos y todo ese tipo de tratamientos, actualmente la esperanza de vida es de unos 70 a 75 años, el doble. Hay más humanos, por así decirlo. Bien, y esto ha conllevado a que nosotros, a nivel de estas urbes, estas grandes ciudades que se fueron desarrollando, encontremos casos de sobrepoblamiento. Bien. Profe, ¿es cierto que toda la parte de la Tierra está poblada por seres humanos? No. Básicamente la cantidad de humanos, si nosotros los abarcamos en conjunto, ocuparían tranquilamente un pequeño país de África, pero estamos dispersos y concentrados en estos varios puntos, en grandes ciudades. En estas ciudades lo que ocurre, uno, es el tema del espacio. Bien, ya es muy difícil de por sí, digamos, poder encontrar un espacio habitable, lo que está conllevando a que ciertos espacios que no están destinados para formar hábitat, para formar, bueno, edificaciones, sean empleados para tal uso. Ustedes, por ejemplo, ven cerros con casas que se están formando ahí, donde ya casi no llega agua, no llega luz, pero aún así la gente tiene que vivir. Hay invasiones en arenales, suelos que son muy débiles para sostener estructuras y ante el menor movimiento sísmico va a caer, y que también las ciudades poco a poco están formando grandes edificios, bien, para que mayor cantidad de gente pueda sobrevivir. Por otra parte, este confinamiento hace muy propenso a que también muchas enfermedades se dispersen rápidamente. Bien, los casos de gripe, sobre todo temas virales, rápidamente afectan a un gran número de personas. Por último, tenemos que hablar acerca de los recursos. Bien, y ahí entramos con el señor Thomas Malthus y la teoría malthusiana. Malthus explica, en esta gráfica tenemos el eje X que representa la línea del tiempo, el eje Y, donde vamos a hablar acerca del número de población y también el número de alimentos. Malthus entiende que la población, la cantidad de gente crece de manera exponencial. Son 2, luego 4, 8, 16, 32, 64 millones y así va creciendo poco a poco. Pero los alimentos, las tecnologías que permitan la creación de alimentos, los espacios para poder sembrar, obtener estos alimentos, crecen de manera lineal. 1, 2, 3, 4, 5 y así. Bien, mientras que la población va de manera exponencial y los alimentos van de manera lineal, va a llegar un punto en el que va a haber exactamente la cantidad de alimentos que permitan mantener a la misma cantidad de población. Este es el punto de equilibrio y es el punto límite. Antes de eso, bien, por aquí, para estos seres humanos hay alimento de más, hay suficiente, tenemos abundancia. Después de ese punto, vamos a generar escasez. Va a haber más seres humanos que alimento disponible. Toda esta parte de aquí arriba va a ser el alimento, bueno, va a ser los seres humanos que no van a poder consumir alimento alguno. Irónicamente, hoy en día en la Tierra, aparte de que estamos todavía no llegamos a este punto de quiebre malthusiano, todavía estamos en la parte de abundancia, hay muchas personas que están padeciendo hambre en el mundo y eso se debe a que los recursos no son repartidos de manera adecuada. Bien, actualmente padecemos, muy aparte de la pandemia del coronavirus, tenemos dos pandemias muy marcadas. Por un lado, tenemos parte de la población que sufre de sobrepeso, de obesidad mórbida, obesidad excesiva. Y por otro lado tenemos gente que padece hambre, de desnutrición. Es muy irónico, ¿bien? Pero es la sociedad en la cual vivimos, con este tipo de pandemias que nos marcan.
Si nosotros seguimos a este ritmo de crecimiento descontrolado, bien, llegamos al punto maltusiano, no solamente es el alimento el que nos va a faltar, también va a faltar espacios, va a faltar sobre todo el recurso hídrico, el agua dulce, bien. Ya está pronosticado que en muchas ciudades, como está ocurriendo en las zonas de México, bien, para los siguientes 20 años van a perder bien agua dulce y van a tener que sacar de otro lado, con lo que poco a poco vas alterando los ecosistemas. Y por si acaso Lima está dentro de esas ciudades que en los próximos 20 o 40 años va a considerarse como una ciudad sin agua dulce. Bien, el agua va a empezar a escasear, va a aumentar el precio. Bien, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Y recordando un poco al señor Thomas Malthus, Thomas Malthus, perdón, ¿qué villano de Marvel quiso aplicar bien la teoría malthusiana, que ustedes conocen muy bien? Reducir la población a la mitad para que los recursos se repartan adecuadamente. El señor Thanos. Pregunta, ¿sirve de algo reducir la población a la mitad sabiendo que en la siguiente reproducción ya se duplicaron? Por supuesto que no. Bien, si la población son 16 millones y el siguiente año son 32 millones, lo reduzco a 16, un año más vuelven a ser 32. Lo que Thomas Malthus plantea de por sí es, por un lado, evitar la reproducción sin control, tener lo que viene a ser control de natalidad, también planificación familiar, y por otro lado, mejorar las técnicas agrícolas, aprovechar mucho mejor los espacios. Ustedes hoy en día están viendo bien que muchas técnicas agrícolas, en lugar de ser grandes campos, ocupar mucho espacio, están generando campos verticales, bien agricultura vertical, para que, digamos, en unos cuantos metros cuadrados tú puedas generar la misma cantidad de alimentos. A su vez, también mejorar las técnicas de cultivo para que estos alimentos crezcan sanos, crezcan mucho más grandes, satisfagan mejor las necesidades y también ya estamos recurriendo a lo que viene a ser la biotecnología, mejorar ciertas semillas para que puedan crecer en mejores condiciones, como por ejemplo son las zonas desérticas, las zonas de poco agua, ¿bien? Y estas semillas puedan aprovechar estos espacios. Bien, hasta aquí. ¿Tendrían alguna duda, alguna consulta, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Va todo bien? ¿Seguros? Nada claro, nada, ninguna duda. Bueno, entonces en estos 3 minutos que nos quedan, vamos a aprovechar con las preguntas que ustedes tienen en la guía. ¿Bien? Y vamos con la primera de ellas. Bien, todos con la guía, chicos, con las partes de preguntas con ejercicios. A ver, dice. La Reserva Nacional Pampa Galeras, Bárbara de Achille, bien en Ayacucho, posee una gran variedad de seres vivos interactuando entre sí y con su medio externo, con el medio ambiente, bien, dando lugar a un ambiente natural en equilibrio dinámico que va cambiando pero no se altera y cuyo factor biótico característico, ¿cuál es? De los enunciados, ¿cuál sería un factor biótico característico? Pampas Galeras, Ayacucho. Alternativa. La D. Profe, ¿qué cosas eran los factores bióticos? Aquellos componentes que pueden alterar, bien, a un ecosistema. En el caso de los bióticos, todos los seres vivos pueden hacerlo, bien. La banda de pelícanos no está presente en Ayacucho, simplemente es por descarte, bien, es una zona de sierra. Ahí tenemos a las manadas de vicuñas pastando de madrugada, bien, alternativa D. Vamos con la pregunta 2. Si se define a una población, te dan incluso la definición, como un conjunto de especies, bien, que se encuentra en un determinado lugar durante el mismo periodo de tiempo, ¿cuál de estos ejemplos viene a ser un ejemplo de población? Recordar, misma especie, mismo espacio, mismo tiempo. ¿Cuál de las tres es un ejemplo de población? Una manada de tapirs en el Santuario Nacional Tabaconas, perdón, Nambaye, año 2019. Correcto, ese es un ejemplo de población. Profe, la primera, no, insectos es muchas especies. Bandada de aves son muchas especies, al igual que bacterias son muchas especies. Bien, la alternativa B viene a ser
población. Sí, tienes que especificar que sea una sola especie o dar a entender, como por ejemplo cuando te digo perros o conjunto de perros o te digo gatos, sigue siendo una sola especie. Bien, ok, ya para irnos chicos, la pregunta 3. Un estudio de la población de Rupícula peruvianus, bien, gallito de las rocas, en el Parque Nacional de Cútaro, en Cajamarca, durante los años 18-19, registró un aumento significativo de su población, sin llegar a detectar inmigrantes, por lo que se puede atribuir este incremento a qué. Si no están llegando inmigrantes, ¿cuál es la otra forma en la que una población puede aumentar? Mediante la natalidad, mediante la reproducción. Bien. ¿Reproducción diferencial en respuesta al incremento de depredadores? No. Si hay más depredadores, por supuesto que cuando se reproduzcan, como que va a evitar que la población desaparezca, pero no la aumenta. Bien. Ahí la alternativa es la B. Condiciones abióticas favorables, condiciones del medio, bien, durante la temporada reproductiva, lo cual aumenta, bien, el éxito reproductivo. Bien. Bien, chicos, aquí en pantalla les coloco las claves correspondientes a la semana. De igual manera se los estoy copiando en la barra de chat, ¿bien? Y ya nos estaremos viendo la siguiente semana para ya la última clase del tema, ¿bien? Cuídense bastante, estudien un montón, protéjanse del corona, ¿bien? Hasta la próxima clase, chicos. Listo. Chao, chao.